Siempre han existido las dos formas en el matrimonio civil, por bienes comunes o por bienes separados. Pero ahora, no, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Lo que tú trabajes es tuyo y lo que yo trabaje es mío. Y bueno, pues nos repartimos los gastos de la casa. Pero es mi coche. Y son mis vacaciones. Y son mis amigos y mis amigas. ¿Dónde está el Gesed ahí? Ahí no hay Gesed. Ese no es amor. Dios nos mostró el Gesed entregándose. ¿Qué? Todo, hasta la muerte, hasta la vida nos dio. ¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métele en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. En este segundo domingo de la Pascua, que pues ya recientemente, como lo decíamos desde el inicio, pues fue señalado a propósito de la canonización de Kowalska, este día como el Día de la Misericordia. Y parece extraño, o nos parecería un poco extraño, el tema de que pues este evangelio que tomamos pues no tiene elementos de misericordia, aparentemente, ¿no? Pero ha decidido, o San Juan Pablo II decidió que al iniciar la Pascua, en este día la Iglesia, pues reflexionara en este texto de la resurrección. Ese texto ha estado siempre ahí, desde antes de que fuera canonizada y fuera hecho este día como Día de la Misericordia. La Iglesia, dentro de la octava, hoy terminamos lo que se llama la octava de Pascua, con la cual la Iglesia pues ha querido significar el día sin ocaso, es decir, hemos llegado al final de los tiempos,
y se significa con 8 días en donde normalmente las vestiduras serían iguales, los adornos iguales, parecería que no se mueve. Estamos entrando en lo que se llama el kairos de Dios, este espacio en el que ya no hay movimiento, que será lo que ocurrirá cuando estemos ya en el cielo. Y por eso durante toda la semana estuvimos leyendo las apariciones de Jesús. Finaliza con esta aparición, con estas 2 apariciones en el Evangelio de San Juan. Son las 2 que tenemos en este pedacito, y con este cerraría originalmente el Evangelio, pero después se escribió un capítulo extra que sería como un epílogo, que es muy importante, en donde tendremos la tercera aparición que nos presenta San Juan. Entonces, en ambos pasajes que vemos hoy, podríamos encontrar muchísimos elementos. Ha tratado de resumir de alguna forma, como Juan pensaba en este capítulo, terminar su obra. Ha tratado de reducir a través de muchos elementos que aparecen en estas 2 apariciones, lo que el cristiano cree y lo que el cristiano tiene que vivir. Y dentro de este texto analizaremos hoy lo que el cristiano tiene que vivir. Y el texto, por eso es importante en el Día de la Misericordia, porque vamos a hablar hoy del Espíritu Santo y su acción en nosotros. Dice el texto de hoy: reciban al Espíritu Santo. Y nos dice San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 5, nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Es decir, nos han dado el amor de Dios. El amor de Dios es lo que se nos ha dado en nuestro bautismo, es lo que se ha derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y San Juan, en su primera carta, nos completaría esta idea y esta imagen en nuestro corazón si vemos el capítulo 4, el verso 8, un texto que generalmente ya conocemos, donde dice que Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es decir, la esencia de Dios es el amor. Y como he ya en algunos otros momentos pues tratado de expresar con ustedes que el amor en sí mismo es un misterio, engloba el misterio de Dios. Si unimos estas 2 ideas, podemos ver que lo que hemos recibido en nuestro bautismo es a Dios mismo. No somos muy conscientes de esto. O sea, no somos muy conscientes de que seamos la habitación de Dios, el tabernáculo de Dios. Nosotros creo que todos creemos que Jesús, el Hijo de Dios vivo, está en el tabernáculo. Creemos eso. Tampoco somos muy conscientes de esto, porque como diría un santo del medievo, decía que si verdaderamente creyéramos que Dios vivo, nuestro Dios, está en el sagrario, pues no nos apartaríamos de Él ni de día ni de noche. Pero como ocurre, nos vamos acostumbrando a esto. Nos vamos acostumbrando a las cosas sobrenaturales. Y entonces, bueno, pues sí recibimos pues el Espíritu Santo, cualquier cosa que ésta sea. ¿Y somos conscientes? Entonces la idea es hoy hacernos un poquito consciente de qué significa esto y la importancia del día de hoy. Para poder entender un poquito más esto, quisiera referirme al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos una expresión para referir la operación de Dios. Dentro de la teología se dice que conocemos el misterio por la operación del misterio. Es decir, no podemos conocer a Dios, no sabemos qué es Dios. Lo conocemos por la forma como opera, como actúa en nosotros y entre nosotros.
En Jesús hemos conocido el misterio de Dios porque lo hemos visto actuar, lo hemos visto sanar enfermos, lo hemos visto anunciar las buenas noticias, lo hemos visto atender a los necesitados, en fin, hemos visto la operación. Por eso ha sido fantástico y no habría, creo, fe ya ni siquiera en Dios si no hubiéramos tenido la experiencia de que Jesús, encarnando al Verbo de Dios, nos mostrara su operación entre nosotros para que fuera imitable. Y ese mismo espíritu que movía a Jesús, Dios mismo, ese mismo espíritu ahora está en nosotros, pero hay que encarnarlo, les decía uno de estos días. Hay que encarnarlo. Nuestros ejercicios espirituales estuvieron atentos a esto, encarnar a este amor de Dios que se ha derramado ya, pero hay que encarnarlo, hay que hacerlo vida, hay que dejar que opere en nosotros. En el Antiguo Testamento se le conoce como el Gesed. Es la forma de operar de Dios, es lo que conocemos de Dios, lo que conocía el Antiguo Testamento de Dios hasta Jesucristo, es el Gesed de Dios, es su amor, del cual está completamente llena el Antiguo Testamento. Es la forma como opera. Podríamos decir que el Gesed es la operación de Dios en el hombre y en toda la realidad creada. Esto dentro de la teología es muy importante, pero también lo es importante entre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos hablando del amor. Y el amor, cuando alguien dice, ay, es que te amo mucho. Y como dirían los chavos, ¿verdad? Meaning, ¿qué significa? Te amo mucho. Es una palabra. ¿Pero qué significa? ¿Qué expresa? ¿Un beso? ¿Eso quiere decir que me amas? Judas se entregó con un beso a Jesús. ¿Un abrazo? ¿Qué es el amor? Y por eso es importante reflexionarlo. Porque ese amor, ese Gesed de Dios, ese operar de Dios está en nosotros, pero no lo dejamos salir. No le damos libertad para que Él opere a través de nosotros. Y por eso no se hace manifiesto. Nosotros tendríamos que identificarnos con todas estas operaciones del amor. Desde que nos dieron el Espíritu Santo, nosotros deberíamos de dejar que se manifestara. Ya en el Antiguo Testamento, imagínense ustedes que la palabra Gesed aparece 245 veces y la mayoría de ellas van indicando diferentes operaciones de Dios, desde la misericordia, el amor, el cariño, la libertad, la sabiduría, la paz. Todo esto es un operar de Dios que los hebreos solamente tenían la palabra Gesed para indicar la operación de Dios entre ellos, la operación de Dios en su pueblo. Todo esto nos dicen que aún así no hace justicia al término. Podremos decir que tiene que ver con compartir incondicionalmente. Es el deseo de compartir incondicionalmente todo lo que soy y todo lo que tengo. Y hoy pensando en los matrimonios, en donde cada uno quiere seguir teniendo sus canicas. Cuando yo daba las pláticas prenupciales, tratando de identificar esta unión y lo que iba a pasar entre ellos, decía, es como si alguien dice, ¿tú cuántas canicas traes? No, pues yo traigo 5. ¿Y tú cuántas traes? No, pues yo traigo 6. Pues entonces vamos a juntarlas. Y entonces ahora, ¿cuántas canicas tienes? 11. ¿Y tú? 11. No 5 y 6. Se acabó eso. Es el deseo de compartirlo todo.
de compartirse, de darse. Y eso no lo entienden hoy. Siempre han existido las dos formas en el matrimonio civil, por bienes comunes o por bienes separados. Pero ahora, no, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Lo que tú trabajes es tuyo y lo que yo trabaje es mío. Y bueno, pues nos repartimos los gastos de la casa. Pero es mi coche y son mis vacaciones y son mis amigos y mis amigas. ¿Dónde está el Gesed ahí? Ahí no hay Gesed. Ese no es amor. Dios nos mostró el Gesed entregándose. ¿Qué? Todo, hasta la muerte, hasta la vida nos dio. Ese es el Gesed. Eso es lo que debería de estar operando ahora, porque opera desde nosotros, hermanos. Por eso es increíble que entre cristianos haya divorcios. Es increíble, es impensable. ¿Qué quiere decir? Que el Gesed no jala en esas personas. Y no jala, no funciona, porque no le damos oportunidad de que funcione. Porque no oramos, porque no tenemos vida espiritual, porque ni siquiera sabemos que lo tenemos. Y no lo ejercitamos. Dice, es la voluntad de dar todo de sí mismo y la generosidad sin límite. ¿Cuál es el límite de la generosidad, hermanos? Por eso tenemos que ver a Dios operando en Cristo. Les recomendaba desde los ejercicios, y lo he hecho durante todo este tiempo, el leer de forma lineal el Evangelio de Juan. Pero cualquiera de los evangelios, no le profundicen mucho, solamente vean actuar y vean obrar a Jesús, véanlo hablar a Jesús y aprendan de Él. Ese es el Gesed de Dios operando en nuestro mundo. Y eso es lo que podemos nosotros también hacer si dejamos que ese mismo espíritu opere en nosotros. En este darse se da la extrema compasión, y por eso vemos a Jesús que no podía ver a nadie sufriendo. Y hoy en los matrimonios, en las familias, los hijos, vemos sufrir a los padres, vemos batallar a los padres y les vale un perico. Ya no hay compasión en el ser humano. Y este Gesed de Dios no solamente se nos dio y se nos da a los bautizados, se le da a todo el género humano, porque fuimos llenos del Espíritu en el momento en que Dios crea al ser humano. Si no nos hubieran dado el Espíritu, no podríamos amar, tampoco seríamos libres, no podríamos racionalizar ni entender. Pero todos lo tenemos. En el bautismo, el Espíritu Santo que ya tenemos, ahora adquiere una riqueza extraordinaria. Y por eso hablamos de los dones del Espíritu. Pero es un solo Espíritu, como dice Pablo en su carta a los Corintios. No son muchos espíritus. Es un solo Espíritu. El Espíritu de sabiduría, el Espíritu de entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Es un solo Espíritu. Así actúa polivalentemente. Es un solo Ernesto Caro. No hay muchos, solamente uno. ¿Y cómo actúa? Con el Gesed de Dios. Se transparentan estos dones, estas acciones de Dios, entregándome a ustedes, al pueblo, a mis hermanos, a mi familia, etcétera. O vivo para mí mismo y pongo unas cuantas canicas al servicio y lo demás es para mí.
No estamos hoy acostumbrados a darnos y a darlo todo. A ser como Jesús, un solo espíritu, una sola forma de ser. No hay máscaras. Quien me conoce de cerca sabe que no hay máscaras conmigo. Así como soy, soy. Y no muchas veces soy fácil, pero así soy. ¿Tú cómo eres? Eres misericordioso. Y no solamente, vean que quise no englobar solamente en esta palabra misericordiosa, que entendemos así como, pues buenazo y híjole, se me mueve el corazón. No, es mucho más. Porque la misericordia está metida en el Gesed. Es una parte de la operación de Cristo. Es la operación de Dios. Una parte, nada más. Claro que un esposo, una esposa tiene que ser misericordioso. Un hijo tiene que ser misericordioso. Un amigo tiene que ser misericordioso. Pero tiene que ser mucho más que eso. Mucho más que eso. Porque estamos llenos del Gesed de Dios, que no nada más es misericordia, sino que lo abarca todo. Y por eso Jesús decía con mucha razón, varios textos, pero principalmente les leo Juan 13:35. Cuando vean cómo se aman, creerán. Ciertamente el texto no tiene el cómo, eso está en el capítulo 15 de San Juan. Ámense como yo. ¿Cómo? Ese cómo es la diferencia, ese es el Gesed, esa es la expresión real del Gesed, un amor que se da, un amor que se entrega completamente, que no tiene cuenta en sí mismo, sino ve primero en el otro, que es capaz de hacerlo todo, darlo todo, vivirlo todo, expresarlo todo en bien y en favor de todos los que lo circundan. Ahí los conocerán. Ahí les creerán. Por eso hemos perdido tantísimos adeptos en la Iglesia Cristiana Católica, porque el Gesed de Dios ya no es manifiesto. Ya ese amor misericordioso, inteligente, sabio, con todos estos dones y carismas, hermanos, del Espíritu que ahorita decía, pues ¿dónde están? Ese cómo hace la diferencia. Pues ahí está la misericordia en ese amor de Dios, como lo expresó Jesús, en la riqueza de todas sus acciones. En todas sus acciones podemos ver al Gesed obrando. Un Gesed que se compadece de la multitud, pero un Gesed que piensa también en la comida material, lo mismo que en la comida espiritual. Es alguien que está atento a las necesidades de los demás. Ese es el Gesed, y ahí está ese actuar misericordioso. Yo les invito, mis hermanos, a revisar ese cómo amo, cómo amas a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu padre, a tu hermano, a tu novio, a tu amigo, a tu amiga. El cómo hace la diferencia. Ese cómo tiene que ser como Jesús, porque ese es el operar de Dios entre nosotros. Si Dios ya no es visible entre los hombres, hermanos, es porque nosotros hemos escondido ese Gesed de Dios en nuestro corazón y no lo hemos dejado salir. Esto es lo que cambió el mundo en poco tiempo. Y por eso Juan ha unido, y siempre están unidos, la misión con el Espíritu. Les dio el Espíritu y les dio la misión. Vayan, perdonen, la misericordia, díganle que los amo, que quiero vivir con ellos. Ese es el mensaje del cristianismo. Los amo, no importa lo que seas, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas vivido. Acabo de ver les recomiendo sobre todo a los varones,
Hay una página y una aplicación que se llama Heroic Men, ¿verdad? Y hay una serie de videos, acabo de ver uno que se llama Mercy, Mercy Me. Está en inglés todo, pero habla de esa misericordia. Es un video que tocó profundamente mi corazón. Dios así hace las cosas conmigo, me hace ver cosas que voy a necesitar y entender, porque tengo que vivirlo yo también, hermanos. Esta predicación no nomás es para ustedes. Esto que he escrito aquí no es para ustedes, es para mí también, es para todos. Mercy, mercy me. De un hombre que comprende finalmente en carne propia lo que es el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Un hombre que había hecho abortar a su novia a los 16 años, que había estado metido en el alcohol desde los 7 años y en las drogas desde los 14. Ese hombre pensaba que nada ni nadie lo podría perdonar. Ese es Dios, hermanos, a través de nosotros. Y todo ocurre a través de otros hermanos en Él. Eso es lo que cambió el mundo y tiene que ser lo que cambie el mundo, hermanos. Hoy queremos cambiarlo de 1000 formas, a través incluso de leyes y de estupideces como esas. El mundo se cambia con amor. Se cambia con amor. La última parte del texto de hoy nos refiere especialmente al tema de las prácticas religiosas, del ver, del tocar. Y lo que vino a proponernos va mucho más allá de esto, mucho más allá de la misa, mucho más allá del rosario, mucho más de todas estas prácticas católicas que son buenísimas. Pero la misericordia está por encima de todo esto, mucho más allá de todo esto. Alimentemos pues a este espíritu y mostremos, hermanos, mostremos y hablemos de un Dios de misericordia, no del Dios de las normas, de las reglas. Nadie nos obliga a venir a misa, hermanos, nadie. Si no vienes por amor, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cumpliendo un precepto inútil? Venimos a mostrarle nuestro amor, nuestro agradecimiento a Dios, a recibir de Él su amor a través de su palabra y de la Eucaristía y del amor que entre nosotros tendríamos que manifestarnos en todo momento. Los demás de las reglas siguen siendo parte del Antiguo Testamento. Hoy conocemos el amor en Cristo. Busquemos vivirlo y hablemos de ello a nuestros hermanos. Alabado sea Jesucristo.